Es una alegría enorme estar acá con ustedes, realmente es una alegría. Quiero especialmente agradecer a toda la gente de UFLO, es un equipo maravilloso de trabajo conjunto y realmente es un placer trabajar juntos en esto. Yo soy Elena Sher, soy doctora en psicología, soy docente de posgrado e investigadora en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO. A todos los participantes que ahí veo que se están sumando, les agradezco mucho porque espero que podamos tener un fructífero intercambio. La verdad, yo venía pensando, ¿no es cierto?, que de este tema todos podríamos y cada uno podría dar una charla, ¿no?, sobre redes y pandemia, porque todos tuvimos que, de alguna manera, reinventarnos en este 2020 en nuestra relación, ¿no es cierto?, con las redes, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia. Justamente en UFLO hicimos una investigación que duró unos meses al principio de la pandemia para explorar un poco cómo eran estos cambios y cómo eran estas condiciones nuevas a las que nos estábamos adaptando todos. Fue muy interesante porque, bueno, lo que hizo fue confirmar la experiencia que cada uno tiene, ¿no es cierto? Más allá de, por supuesto, y siempre vamos a recordar a todos los que han perdido personas cercanas y queridas, quizás antes de lo que se tendrían que haber ido, pero el resultado de esto igual es una experiencia de aprendizaje. Todos hemos sentido miedo y angustia, esto apareció como una respuesta obviamente muy normal y dado el contexto completamente comprensible, y todos nos hemos visto afectados y modificados en nuestro estilo de vida por la inserción justamente de las redes en nuestro quehacer cotidiano, ¿no es cierto? Desde nuestros contactos íntimos hasta nuestro trabajo, en todo. Por eso quise invitar a Marian, que ahora se las voy a presentar. Es una profesora con la cual yo trabajo hace muchos años, una colega muy, muy querida. Marian es doctora en psicología, también por UFLO, y ella, yo considero que es como una pionera en el tema este de las redes, y no solamente la psicoterapia online, sino las redes, porque mucho, mucho antes de que nos viéramos obligados, o sea, por las circunstancias externas, a introducir las redes en nuestra vida, ya ella estaba investigando, explorando y trabajando en psicoterapia online, ¿sí? Em, Me pareció que era muy bueno que pudiéramos tener una continuación del webinar del año pasado, donde ella introdujo este tema, y bueno, a un año después, cómo están las cosas, qué es lo que se ha desarrollado, qué es lo que falta, y qué es lo nuevo, ¿sí? Creo que para todos un poco las redes han sido un salvavidas, porque nos permitieron corrernos del aislamiento, ¿no es cierto? En muchos casos, a muchas personas les permitió conocer desde hijos y nietos a la distancia cuando no se podían encontrar, ¿no? Y bueno, quiero empezar preguntándote, Marian, vamos a tratar de hacer como una serie de preguntas, también recogemos las preguntas de ustedes, para que esto sea un poquito más así dinámico, ¿no es cierto? Marian, vos, ahora te voy a pedir que te presentes también un poquito más, pero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia asistiendo a los pacientes de COVID? Que sé que tuviste bastante trabajo con esto, Ujú. ahí en Miami, donde estás viviendo, y siendo que todos hemos tenido, y todavía quizás tenemos un poco de miedo y angustia por la incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo realmente una persona tiene que consultar para hacer una psicoterapia? ¿Vos qué opinás? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Elena, por convocarme. Muchísimas gracias a UFLO, como siempre, por esta hospitalidad online. Em, y sí, es verdad que hace muchos, muchos años que yo trabajo con pacientes que viven, a los que nunca he conocido de manera presencial, ¿no? He trabajado, he dado altas
muchísimas personas que han iniciado y han terminado tratamientos muy, muy buenos, muy exitosos, sin habernos cruzado nunca, en haber estado compartiendo un espacio geográfico, un espacio físico, ¿no? Y es verdad que en este momento, ¿no?, que hay una epidemia psicoemocional, donde realmente el incremento en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión, ¿no?, en la mayoría de distintos países del mundo, ¿no?, están tan duelos complicados, se ha puesto tan en relevancia. En este momento, eh, por supuesto que cuando estuvimos trabajando con algún paciente, que ya veníamos trabajando, porque digo, para empezar desde el principio, tal vez había que decir que en un primer momento los terapeutas, cuando usábamos este tipo de recurso, a no ser que nos especializáramos en terapia online, eh, era justamente cuando los pacientes viajaban o cuando los pacientes no podían acercarse por alguna dolencia, algún impedimento físico, acercarse al consultorio. En ese momento había terapeutas que querían usar, podían usar el teléfono, o los más audaces podían usar las videollamadas. Pero cuando en el 2015 hicimos, mi tesis doctoral se basó en hacer una encuesta, ¿no?, a terapeutas y quienes trabajaban o no trabajaban, quienes pensaban que era posible, ¿no?, la psicoterapia online. Una de las cuestiones más llamativas era que más del 40%, ¿no?, en qué circunstancias usted no usaría la terapia online, el 40% no respondió. Esto puede interpretarse como que la mayoría de los terapeutas no tenían experiencia en ese momento, y cuando se preguntó en qué momento, o sea, cuáles eran las mayores dificultades que veían mucho en relación a la severidad del paciente y veían mucho en relación a las dificultades técnicas. Eh, la pandemia fue un proceso de inmersión. La mayoría de los terapeutas tuvimos que cerrar nuestros consultorios, y empezar a trabajar, bueno, con los pacientes que ya estábamos trabajando y que muchos de ellos se enfermaron. Esta fue mi experiencia, ¿no?, en decir, bueno, los pacientes no podían ser acompañados por sus familiares, pero sí podían llevar sus teléfonos. Entonces, al poder llevar sus teléfonos, podían tener contacto con sus familiares, y el espacio de terapia, realmente hubieron situaciones muy emocionantes, de mucho acompañamiento, ¿no? Donde pacientes que, por suerte, la mayoría de los pacientes se recuperaron, pero después de haber vivido situaciones de mucha desregulación emocional, de mucho miedo, ¿no?, como vos decías recién. Eh, y sobre todo el haber podido mantener y poder volcar en ese espacio terapéutico, que era el paciente acostado en la cama del hospital, y yo desde el otro lado con la computadora o el teléfono o lo que pudiera, ¿no? Y mensajes, y bueno, creo que me están por intubar. Eh, Todo esto, el haber hecho como un seguimiento, hizo realmente que la alianza terapéutica, esto que dicen las investigaciones en este momento, ¿no?, que después de tantos meses de investigación de distintos equipos, de los mayores equipos de investigación, de los de más renombre, lo que se sabe es que la alianza terapéutica funciona de la misma manera que en el cara a cara o en la manera presencial. Marian, qué Cuando, importante lo que decís del acompañamiento, ¿no? Porque creo que en ese sentido ha cumplido una función fundamental, incluso en el acompañamiento cuando, como vos bien decís, no había posibilidades de juntarse con los propios familiares, ¿no es cierto? Y respecto de sí, esto, yo te pregunto esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque hay tanto, o sea, tanta invasión de medios online también, ¿no? Si una persona realmente necesita hoy una psicoterapia online, una vez pasada esta situación y porque, bueno, quedó afectada o porque realmente necesitaba, ¿cómo guiarse para, bueno, encontrar un terapeuta que profesionalmente sea adecuado, ¿no es cierto? Con tanta oferta online que hay. sí, hay muchísima oferta, la verdad que es impresionante cómo llega por distintos canales esto, ¿no? Llega por Instagram,
vieron que ocurre este fenómeno en donde uno dice, tengo ganas de viajar a Hawái y empiezan a llegar como ciertas promociones de viajes y que, bueno, de la misma manera ocurre con la psicoterapia. Empiezan a llegar por distintos medios información o promociones sobre psicoterapia, distintas maneras de hacer psicoterapia, con más o menos contacto con terapeutas, porque sabemos que incluso hay terapias por chat o hay terapias en las cuales la plataforma manda mucha información, psicoeducación, y el contacto que se tiene con un terapeuta es muy cortito. Pero yo entiendo que esto, como si pudiéramos decir, la línea o el eje principal es que es de la misma manera que en la era presencial. Es a través de recomendaciones, es a través de una persona que conoce a un terapeuta que trabaja bien, o otro terapeuta que pueda hacer una recomendación para alguien que sabe cómo trabajar online. Porque Elena, entiendo que Elena y todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Qué pasa si un paciente se desregula emocionalmente y está viviendo en otro continente? Hay que tener un montón de información y una cantidad de protocolos de cómo hacer para contactar a las personas significativas de ese paciente, contactar con el centro de salud a donde acude el paciente, que todo eso tiene que estar en el consentimiento informado. Pero digo, es de la misma manera que era en lo presencial, Ujú. de la misma manera que era en lo presencial. Vos sabés que te preguntaba esto porque me ha pasado, y a otros colegas con los que conversamos también, nosotros, bueno, tenemos mucha experiencia de ver muchísimos pacientes, ¿no? Y como vos decís, bueno, la psicoterapia online funciona como la psicoterapia no online, ¿sí? En esencia, ¿no es cierto? Sin embargo, hay pacientes o personas que cuando uno les plantea, bueno, va a ser por Zoom, por lo que sea, las razones precautorias de sanidad que hasta el momento están vigentes, la gente dice, ah, no, entonces no, si no es presencial, no. ¿Por qué pensás que puede pasar eso? Bueno, porque entiendo que así como depende también de cómo lo plantee el terapeuta, entiendo, ¿no? O sea, va a haber pacientes que no van a estar dispuestos, pero porque también es entendible, eh, la vida de las personas ha cambiado en general. Están quizás sentados teniendo reuniones durante 8 horas, además de tener que ocuparse del Zoom, del colegio de los hijos, que hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, no era presencial, era de esta forma. Y realmente hay un momento donde se necesita la no pantalla, donde se necesita el salir. No, no, voy a verte porque necesito salir de mi casa, porque necesito... eh, Hablando me de ha esto, pasado, ¿eh? Marian, se habla bastante en algunos medios acerca de los usos y los abusos de la comunicación por Internet, ¿no? ¿Vos pensás que se puede hablar de una adicción a las pantallas o esto Sí, no? bueno, esto lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay un Contame. investigador en España que se llama Cholís, que ha hecho, y nosotros hemos validado la escala en Argentina de uso excesivo de celular, en lo cual, digamos, hoy en día hay muchas adicciones comportamentales. La adicción comportamental, digamos, tiene las mismas características que la adicción a sustancias, pero digamos sin la sustancia, ¿no? Pero que tiene sobre todo esta cuestión de la tolerancia, y que si lo pensamos es esto de, bueno, estar navegando en distintas redes sociales, como puede ser Instagram, como puede ser WhatsApp, como puede ser YouTube, cantidad de oferta que hay en este momento, y cada vez necesitar más y restarle horas de sueño, ¿no? Hay una O sea, película cuando se bastante empiezan conocida a que la mayoría, alterar, ¿no? Las funciones básicas de trabajar, dormir, bueno, alimentarse, ¿no? claro, y esa es la línea que generalmente puede diferenciar una conducta patológica de una que no lo es, ¿no? Cuando hay distintas áreas de su vida que empiezan a verse afectadas. La película se llama The Social Dilemma. The Social Dilemma es justamente, está hecha como, digamos, por arrepentidos
de toda esta cuestión, que son personas que han estado como en el principio de todo esto, en el principio de las principales redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram, y que realmente no dejan que sus hijos toquen las redes sociales, no dejan que las toquen las ¿Se puede hablar pantallas. de una cantidad de horas saludable como para estar conectado? Bueno, sí, los niños hasta los 3 años generalmente dicen no, no tienen que estar. Dice, bueno, pero es imposible, porque ahora el colegio y además estamos tan acostumbrados a esto que de repente salimos a comer y le damos una tal. Y bueno, hay neurólogos que aseguran que tiene que ser tiempo muy corto de pantalla, porque además hay toda una industria atrás de esto, donde los chicos, donde digamos los programadores, los desarrolladores saben qué colores usar, saben cómo hacer que los chicos estén encandilados, ¿no? Por lo que están viendo en las pantallas. Pero digamos, acá entiendo que el criterio como para entender si estamos adelante de lo que podría llegar a ser eh, un problema o no, es decir, ¿podés a veces salir de tu casa sin el celular? ¿Cuántas veces por día chequeas el celular? En promedio les cuento que es 150 veces. Pero ¿estás teniendo problemas con tus otros, con tu pareja por el uso del celular? ¿Le Marian, restás tiempo a tu sueño? el otro día recibo una consulta de unos pacientes que buscaban ayuda terapéutica por un conflicto de pareja, ¿no es cierto? Ujú, Bueno, y ellos me comentaban que, bueno, era una pareja joven de unos 30 y pico, que hacía poquito venían teniendo algunas discusiones, no muy graves, pero que lo que desencadenó, casi estaban a punto de separarse, ¿sí? Estando ella embarazada de 3 meses, porque ella vio un domingo que él había escrito un mensaje de WhatsApp a una amiga con un contenido vinculado a lo erótico, ni siquiera era erótico. O sea, esa sola percepción directamente le hizo a esta mujer pensar en tomar la decisión de separarse. ujú. ¿Cómo, cómo se entiende, no? Esto. Bueno, entiendo, hay muchos conflictos que se llevan a la arena de las redes sociales, ¿no? Como cantidad de cuestiones donde si estabas en línea y no contestaste, entonces la persona cuando empieza a tener problemas por eso lo que hace es que saca la última, o sea, lo que hace es salir de que la persona pueda estar o no en línea, el otro puede ver cuando está conectado. Em, pero como esto hay infinidad de cuestiones, ¿no? Parejas que están comiendo en estas nuevas realidades, que ya no son tan nuevas, pero digo, el padre trabajando en la casa, la madre trabajando en la casa, los chicos también se juntan a comer y cada uno va con su dispositivo. Entonces, quizás hay un chiquito, hubo un chiste muy bueno hace poco que creo que era de Tute, que decía, papá, ¿me mirás? Eh, escúchame, te estoy escuchando, le decía el padre mirando el celular. No, pero escúchame con los ojos. Porque es verdad que hay en esta cuestión de, bueno, estoy trabajando. Entonces ella le dice a él, pero siempre con el teléfono, es que estoy trabajando. Y es como algo donde es esta famosa cuestión de problemas de patología comunicacional, donde hay escaladas, donde hay situaciones donde es muy difícil, además, trazar esta cuestión de qué es lo que queremos mostrar. Porque generalmente lo que mostramos no tiene mucho que ver con lo que nos pasa en realidad. En las redes sociales, cada vez más personas refieren, estoy asqueada, siento que ese tiempo que paso navegando, viendo cómo otros son felices, sobre todo pasó en la pandemia, ¿no? Eh, yo no lo tengo, me hace mal, aparece la comparación, y por otra parte, cuando en realidad eso no es la realidad, esa es la foto que sacamos de un momento donde detrás de eso
hay una cantidad de cuestiones que las personas no nombran o no hablan de eso. Eso me parece importante, ¿no? Poder discriminar que por más que nos podamos comunicar a través de las redes por situaciones de emergencia o de excepción o de trabajo, no es lo mismo que la realidad, ¿no? No es lo mismo que la comunicación real. Hay personas en este momento que están teniendo una influencers, ¿no? Que en realidad Ujú. es como que, bueno, ya salieron esta cuestión, ¿no? De los mensajes motivacionales y todo esto de como que ya cansa un poco, las personas están un poco cansadas de los contenidos y algo que está haciendo como realmente teniendo como bastante auge es esta gente que se ocupa como de mostrar la realidad, ¿no? La mujer que de repente se agarra la pierna y dice, bueno, esta es mi pierna con Photoshop, o con el filtro, porque en realidad ya no es Photoshop, es el filtro, y esta es la verdadera pierna. Y entonces se la aprieta y se muestra la celulitis y está orgullosa y baila mostrando quizás que... Pero porque está muy bien. Hay una chica que se llama Jime Frontera, o hay una cantidad, ¿no? De personas que están mostrando la verdadera vida de lo que hay detrás de ese armado que la verdad es que traía una angustia increíble a una cantidad de chicas que se comparaban, o personas en general, no chicas nada más, ¿no? Pero Eso, como ¿no? estas Qué vidas tema lo de espectaculares. compararse. Acá hay un comentario de alguien que comenta efectivamente, ¿no? La identificación con un modelo ideal, ¿no? Y cómo eso puede generar Ujú. problemas importantes en lo que tiene que ver con la construcción del self, ¿no? Self, ¿no? ¿No? Compararse, pero constructivamente, ¿no? Y si nos comparamos con Y un sí, ideal, se complica. sobre todo cuando te estás comparando con un filtro. Si vos te estás Ujú. comparando con un Acá. filtro o, o estás Ujú. viendo que de repente, no sé, vos ves gente que tiene muchísimos amigos y te das cuenta que todo eso es una parte, es una parte, ¿no? Es Ujú. una parte de lo que se quiere mostrar y la verdad es que creo que hay un gran movimiento en esto de decir, salgamos de esto, ya no nos interesa más. Vamos al verdadero self, vamos, ojo, porque hay muchas personas que han sufrido que han sufrido bullying. Ojo que, no, pues yo no estoy hablando solamente de chicos, ¿eh? Los chicos ni hablar. Chicos y los juegos, y entonces los echan de los grupos y se gritan, y hay una cantidad de cuestiones para revisar. Pero digo, en nuestro caso que somos terapeutas más de adultos, eh, hay muchas personas que se han sentido dejadas de lado, personas que se han sentido criticadas, poco valoradas, ¿no? Por ejemplo, de ver que sus amigos tienen un grupo paralelo y no los incluyen. Eso es bullying. Es importantísimo, ¿no? Lo que estás diciendo, porque influye tremendamente en la salud emocional y, como vos decís, de Ujú. los adultos, ¿no? Y hay todo un lenguaje, a veces me hablan, no sé, ghosting, ¿cómo son estas palabras nuevas que surgen a partir de estas interacciones digitales? Y Algunas tengo que sí, preguntar, ¿qué es? hay unas cuantas que, bueno, ya se El usan de ghosting, una por manera. ejemplo, ¿qué es? Es ¿Qué es cuando el de repente vos ghosting? tenés un contacto estrecho con alguien, por ejemplo, saliste, ¿vale? Que conociste a alguien a través de una red social, como puede ser Tinder. Empezaste a hablar, estaba todo bien, de repente se vieron, de repente hubo una cierta intimidad y esa persona, de un día para otro, sin ningún tipo de explicación, deja de responderte sin ningún tipo de ¿A cuál? explicación. Entonces, eso crea una sensación hasta de disociación, eso puede crear una sensación de malestar extremo, de incluso empezar a pensar, ¿no? Como perder por un tiempo el criterio de realidad, ¿no? Como, ¿qué hice? Pero yo entonces hice algo mal, ¿no? Y estar rumiando y revisando como, pero yo lo tengo escrito esto. Pero entonces, ¿qué pasó? Y que de repente esto, bueno, es una modalidad a la cual ahí sí que lo presencial quizás no es igual a lo virtual. Hay un montón de gente que dice, bueno, sí, es mucho más fácil, hay muchos cobardes atrás de esto. Son maneras de comunicarse que también se pueden dar en lo presencial, ¿no? La persona
no contesta más el teléfono, que no llama nunca más. A través de las redes sociales es más fácil. Después está el Pero famoso es como FOMO, vos decís, ¿no? Me parece, ¿cómo era lo que dijiste recién? que a El, través de la red social, la red social te facilita esta cuestión de poder mostrar lo que vos querés mostrar solamente. Entonces vos podés desplegar un falso self en el cual haces como un recorte, que a veces en la relación presencial se complica un poco, porque está el lenguaje no verbal, está el lenguaje, pero cuando vos estás chateando, podés desplegar un falso self divino y así como lo apareciste no lo podés sostener más y desaparecen tanto mujeres como hombres, ¿eh? No, y qué no es importante algo poder que tenga... hablar sobre esto, porque es todo un mundo nuevo que, bueno, obviamente más allá de la pandemia, porque esto se venía desarrollando ya antes, ¿no es cierto? Y forma parte de una cantidad complejísima de padecimientos y de angustias que hay que poder hablarlas, ¿no? Para que Eh, Esta cuestión, por ejemplo, del FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es esta cuestión que en lo presencial también se daba, ¿no? Esto de sentir que estás eligiendo un programa, pero te estás quedando afuera de otras cosas que están sucediendo. Bueno, imagínate ahora con la cantidad de escenarios que se pueden ver a través de las redes sociales, en los cuales hay personas que constantemente están sintiendo que se están quedando afuera. Es una sensación muy desagradable, es una sensación que genera mucha angustia, que genera ansiedad, que genera indecisión, que hay dificultad en la toma de decisiones, simplemente por no validar que es decir el mejor programa que pueda haber es el que yo estoy eligiendo y en el que me estoy contactando, o personas que, por ejemplo, están con alguien y no están con esa persona, porque están chequeando su teléfono, entonces están en una interfaz, están en otro, no están en ningún lado, están en un espacio virtual en donde no pueden conectar con quien tienen delante quizás, sus parejas, y tampoco están con quien quisieran estar, que quizás son sus amigos o otras relaciones. Es muy difícil lo que pasa en esta integridad del self, muy, muy absolutamente de complicado. acuerdo. Acá justamente hay una pregunta que apuntaría, digamos, al opuesto, ¿no? De lo que estás contando. Acá preguntan si se puede trabajar virtualmente en patologías severas. Sí, imagínate que la persona que preguntó durante todo el 2020 no se pudo, o sea, concurrir a los consultorios y no por eso no hubo consultas de pacientes severos. Lo que sí, como antes decía Marian muy bien, hay que tener en cuenta la complejidad de la situación, ¿sí? De qué diagnóstico se trata, con qué recursos contamos, si de pronto hay una necesidad urgente de estar presente, pero es muy importante entender acá la función de la relación terapéutica, ¿no? Y en el caso de severos, si tal vez hay combinación con algún tratamiento psicofarmacológico o de otro tipo, pero en el modelo que trabajamos nosotros también incluimos sesiones vinculares o familiares que apoyen el tratamiento. Ujú. Y lo más importante es cumplir esta función que antes decía Marian, ¿no? Que el paciente se sienta acompañado y entendido. Y en ese sentido es completamente diferente de una comunicación online de otro tipo, ¿sí? Como de las que estaba contando recién Marian. Sí, sí, sería lo opuesto, Sí, ¿no? En la no, y medida que el además, paciente puede construir una relación terapéutica con el terapeuta, incluso puede ser una fase del tratamiento y eventualmente cuando las condiciones lo permitan, después encontrarse. O sea, hemos manejado muchos casos en este año pasado de este tipo, ¿no? es muy interesante además la pregunta porque justamente hay investigaciones, digamos, los criterios de inclusión, ¿no? Para los tratamientos justamente se basaban en personas que por cuestiones de distancia o algún impedimento mental o físico no pudieran concurrir al consultorio del terapeuta, pacientes por una cuestión de vulnerabilidad social no pudieran también hacer ese desplazamiento, personas que vivían lejos de las grandes ciudades,
donde los terapeutas generalmente viven o están los terapeutas más actualizados, entonces tanto terapeutas como pacientes podían, eh, pero en los criterios de exclusión estaba la cuestión de los pacientes severos, ¿no? Los pacientes no verbales, que tampoco podrían hacer una terapia en un consultorio, que no fuera con alguien muy especializado, ¿no? Pero digamos un tratamiento psicoterapéutico usual para pacientes severos, estaba con un signo de interrogación. Hoy en día hay distintos equipos que han trabajado desde pacientes con bipolaridad, pacientes con trastornos obsesivos compulsivos graves, pacientes con psicosis, pacientes con alteraciones del sueño. Hay una cantidad de estudios que se han hecho y que tienen fecha 2020-2021. Yo les puedo pasar, si quieren, estas investigaciones, como para que puedan ver estos protocolos de trabajo con pacientes severos. Pero como decías recién, Elena, eh, hemos hecho trabajos muy lindos en esta pandemia, donde he trabajado con un paciente bastante difícil, bastante severo, y hemos trabajado con distintos, hemos trabajado con un paciente que no vive en el mismo continente donde vivo, sino vive en Europa, y hemos trabajado con psiquiatra, con equipo de familia, incluso con la persona la persona que estaba a cargo en la universidad de llevar adelante el contacto con los alumnos. Entonces, ha sido un trabajo inter y multidisciplinario impresionante. Eh, sí, siempre basándose en tratamientos basados en la evidencia, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas y trabajar con pacientes severos con protocolos que estén basados en la evidencia. A eso exactamente iba a comentar también, ¿no? Que tenemos este programa desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de UFLO, de entrenamiento para terapeutas en psicoterapias basadas en evidencias, porque un poco tiene que ver también con qué técnica vas a estar aplicando, ¿no es cierto? Y como bien dice Marian, hay tratamientos basados en evidencia directamente diseñados online. De hecho, Marian es una Sí. profesora invitada nuestra en esa temática específica. Así que todo un poco va a depender, como bien decía Marian, de si estamos en conocimiento de todo lo que se requiere. Y lo de online o no es una sola parte del tratamiento, porque el tratamiento consiste de estrategias validadas, entender los diagnósticos, saber con qué equipo hay que trabajar y saber cuándo es necesario esperar y convocar a una eventual reunión presencial, porque siempre está esa posibilidad, y de hecho, bueno, en Argentina y creo que en Estados Unidos también, no sé bien, pero en Argentina los profesionales de la salud tuvimos posibilidades en cualquier momento que sea necesario, hacernos presente con el paciente, ¿no? Pero Ujú. es perfectamente Sí. viable porque, digamos, la computadora en este caso es nada más que una vía, ¿sí? Es Todo el lo otro, delivery. claro, es el medio, Es lo pero no el... que es el medio, es la manera de llevar el tratamiento al paciente. Exactamente, Por ejemplo, exactamente. pacientes acumuladores, ¿no? Que antes se trabajaba mucho el paciente acumulador, es aquel que habrán visto en alguna película, pero que llena su casa y la llena, y que ya después tiene un problema, no invita más a nadie, deja de asistir a lugares porque las personas cuando quieren acompañarlo, lo sienten como una intromisión, ¿no? O sea, el paciente acumulador tiene características muy interesantes, pero es la primera vez que los terapeutas podemos acceder al entorno del paciente acumulador. Entonces, Exacto. es muy interesante lo que está ocurriendo, es muy interesante cuando podemos, la necesidad que tenemos hoy en día los terapeutas de vincularnos con las nuevas patologías. Hoy en día los terapeutas tenemos que saber que hay muchas personas desarrollando adicciones comportamentales, pero porque la vida es a través del Zoom, las reuniones, es a través de las redes sociales, entonces nuestra mente trabaja con la dopamina de la recompensa inmediata
Entonces, tenemos que entender muy bien, tenemos que estar formados en esto, porque dentro, cuando hacemos la admisión de un paciente, es algo que tenemos que preguntar. ¿Cuánto dice está en la pantalla, uno puede ver el registro semanal, el reporte semanal de cuántas horas pasó en la última semana conectado a la pantalla? Esto es algo que lo tenemos que saber porque es fundamental. Marian, en relación a eso, pensaba en el ámbito laboral, por ejemplo, que se viene, porque claramente no vamos a volver a lo que era antes, ¿sí? Después de trabajar un año home office, la, el 90% de la gente a la que se le pregunta si volvería todos los días a la oficina, al centro, viajar colgado del subte acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? 1 hora y media, y la gente te dice, no, no voy a volver a ir todos los días al centro, ¿sí? O sea, se está hablando de estos formatos híbridos, ¿no? Y junto Ujú. con eso, hace poco salió publicado que a una empresa importante, IKEA, se la multó por haber estado espiando la cantidad de tiempo que los empleados pasaban en Internet, ¿sí? Como algo de violación de la intimidad personal, ¿no? ¿Qué tema si tenemos que Sí. Es un poco fijarnos lo que en... es un poco lo que hablábamos y que digo, es uno de los temas centrales del uso de tecnología, ¿no? Que es la cuestión de la confidencialidad. No solamente en relación a la plataforma que el terapeuta va a usar o que ciertos amigos van a usar cuando hablan, o que es importante saber los términos y condiciones de la plataforma que estamos usando. En un momento, cuando se usaba Skype, ahora está Skype for Business, que es distinto, pero en su momento, cuando se firmaban los términos y condiciones, estábamos afirmando que estábamos de acuerdo en que las conversaciones pudieran ser grabadas o pudieran ser guardadas durante un tiempo. Random, no es que todas las conversaciones iban, pero es como cuando hay una persona dando vueltas por la casa y el paciente o la persona está hablando con su terapeuta, está hablando con una amiga, está hablando... Yo lo que aconsejo generalmente es pongan música en la parte de afuera del lugar donde están, porque la confidencialidad es importantísimo. Si nosotros perdemos, o sea, entiendo que esta empresa ha sido demandada y se ha ganado este juicio, ¿cierto? Eh, y Así cada vez parece. más, y cada vez más va a ocurrir Porque esto. lo de la intimidad es importante, ¿no? Porque volviendo a este ejemplo de esta pareja que yo te contaba, esta anécdota, el muchacho me preguntaba, ¿no? Pero mi mujer, ¿tiene derecho a mirar mi celular o yo le estoy impidiendo el acceso al patrimonio común o es mi intimidad la que está violando, ¿no? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta yo entiendo que la cuestión más simple es decir, bueno, pero estaría bien que si tu marido o tu mujer está en una reunión de amigas o de amigos, vos estés metiéndole un grabador o estés grabando la conversación para escuchar. Está bien eso. Esa, esa transgresión a la intimidad del otro. Está bien. Claramente hay un conflicto de confianza que se puede desatar, ¿no? A través de estas cuestiones. Pero también entiendo que es bien importante eh, marcar, así como en la diada terapéutica, ¿no? Tiene que haber como, yo generalmente lo que hago es como mandar una especie de consentimiento, bueno, el consentimiento informado, pero además con las reglas terapéuticas. Yo voy a estar esperando a la hora que quedamos, voy a estar en la plataforma que quedamos, voy a estar esperando. No me mandes un mensaje por WhatsApp diciéndome estoy conectado, porque quizás no lo voy a ver, pues estoy esperando. Eh, de la misma manera tiene que haber un acuerdo en esa pareja. Totalmente Vamos de a acuerdo. confiar uno en el otro. Por eso digo Eh, que son variables o son sucesos a los que ya, o sea, no se puede ya volver atrás, ¿no? Está en nuestras vidas, la vida, la Ujú. comunicación está en nuestras vidas y tenemos que tener estas buenas prácticas, ¿no? Para que esta comunicación Sí.
siendo enriquecedora y no enloquecedora, ¿no? Exactamente, y es más, hasta entiendo que culturalmente había algo, para hablar sinceramente, ¿no? Había algo en lo cual era muy común, estoy hablando de hace años, ¿no? Los grupos de amigos se pasaran foto o porno a algo en los grupos de amigos, y había como una especie de aceptación, ¿no? Y que hoy en día eso está como muy primero por una cuestión de género y de igualdad y de decir, pero ¿y por qué yo tengo que aguantar? ¿Por qué yo tengo que pensar que esto vos lo compartís con tus amigos? Y tal vez, y esto ha sido algo que me ha ocurrido en una sesión, ¿no? De pareja, y decir, bueno, pero vos hacelo con tus amigas, yo no tengo problema si vos estás intercambiando ese tipo de contenido con tus amigos, bueno, pero mis amigas no hacen eso. Bueno, pero eso no es... Entonces estamos en algo donde cada uno tiene que tener su intimidad, tiene que haber espacios en los cuales esos acuerdos se basan en la confianza, en la confianza de los acuerdos. Yo no voy a dejar de ver a mis amigas o a mis amigos porque compartan ciertas cuestiones que me da lo mismo. Eh, O sea Ahora que bien, no, las pero si eso reglas toca los valores de la pareja, claro, ahí está el tema, pero ¿no? bueno, pero Ahí esos son está el tema. acuerdos que se arman pre estar revisando el celular. El revisar el celular, eh, estar con la lupa es algo que generalmente hace que sean malas experiencias, muy malas experiencias. En el verano leí un libro que después les voy a pasar el nombre porque ahora no me acuerdo del nombre, pero es un autor inglés muy conocido que relata la historia ahora de un robot, o sea, una familia en Inglaterra en un futuro no lejano, decide comprar un robot porque se venden robots que tienen, digamos, su humanidad, ¿no es cierto? Son personas robots. Y bueno, es una pareja y la mujer se enamora de este robot, ¿sí? Que empieza a tener los mismos comportamientos, pensamientos y mejorados de su marido, ¿no? Entonces, bueno, se genera una situación triangular en la cual el marido, que también era el dueño del robot, le dice, bueno, yo te compré, pero no para que te quedes con mi mujer, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, la historia termina, el robot termina siendo destruido, pero la anécdota es que más allá de la inteligencia artificial, que es lo que se viene, porque es así, y de Ya, la está, y la inclusión de los medios, vos decías a los bebés no les damos el celular, pero lo cierto es que algunos de nosotros hemos conocido nietos a través del celular porque no hubo por forma de supuesto, viajar por para supuesto. conocerlos, ¿no? Y los bebitos ya responden como a las caras cuando no hay otra Desde muy opción. chiquitos, tienen Desde meses y responden a las caras y se buscan en el celular. bueno, Es muy pero impresionante, ¿sí? es la humanidad y los valores que tenemos, que los adquirimos, digamos, de carne y hueso en la relación con los demás, lo que en definitiva guía esas comunicaciones, ¿no es cierto? Sí, yo entiendo que en todo esto es como que detrás del uso excesivo de celulares, pantallas, redes, está la pérdida de sentido, ¿no? Cuando tenemos comunicaciones con otros que no tienen sentido, cuando estamos en situaciones o incluso, ¿se acuerdan esta euforia que había al principio de la pandemia en esto donde los encuentros por Zoom y cómo de a poco, bueno, esto fue como la negación, ¿no? Dentro de este proceso de duelo, Totalmente. eh, ¿no? Donde este proceso de duelo en el cual, bueno, hasta que ido pasando por diferentes etapas. Pero también es cierto que todo esto, si bien ha sido y está siendo una época tan dolorosa, tan dolorosa, donde incluso esta cuestión de haber parado también nos da la posibilidad como de replantear, ¿no? Donde, si lo que veníamos haciendo hasta ahora tiene sentido, hay personas que más que nunca renovaron votos con sus parejas, con sus hijos, ¿no? Con decir, mira lo que me estaba perdiendo, yo no puedo creer que me estaba perdiendo de todo esto.
Hay otros que están pidiendo por favor que se abra la oficina porque no pueden más, porque necesitan trabajar en un lugar donde puedan tener cierto espacio para pensar y para que donde a todos nos están pasando, estamos atravesados por diferentes situaciones, donde hemos estado solos, donde hemos estado aislados, donde han sido situaciones muy difíciles, pero que tal vez si podemos encontrar el sentido detrás de toda esta epidemia psicoemocional que estamos atravesando la mayoría de las personas, eh, tal vez tenga sentido haber pasado por todo esto y Qué dentro de bueno, unos años, digamos, qué yo estuve bueno ahí, ¿no? epidemia psicoemocional, ¿sí? Porque Sí. no quisiéramos que patologizar esta situación, ¿no? Se habló de epidemia en salud mental como si fuera una enfermedad global, pero en realidad angustiarnos, asustarnos y reflexionar, como vos estás diciendo, acerca del sentido de nuestra vida, no tiene nada de enfermedad mental. Es salud, ¿no? Y es lo que nos va a llevar también a que, como vos decís, esta experiencia después sea un pasado y podamos sacar como nuevas perlas, ¿no? De nuestra vida, que las vamos a desarrollar de acá en más, ¿sí? Entre ellas, bueno, la relación con las redes, ¿no? Eh, Sí, y también poder entender que hay como, cuando esto empieza a hacer ruido en nuestro día a día, en nuestra conexión, ¿no? Esta cuestión de mirarnos a los ojos, no podemos mirar a los ojos con un otro a través de la pantalla, y podemos sentir Totalmente. y sabemos que se encienden en el cerebro las mismas áreas que si estuviéramos en persona, porque nos hemos vuelto expertos en leer la emocionalidad con menos cantidad de músculos y con menos cantidad de información, pero que lo podemos hacer, pero es el sentido. Lo que tenemos que buscar es esta oportunidad de sentido, de búsqueda de sentido, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, porque medio como que estamos llegando ya al final de nuestra charla. Ujú. También las pantallas nos marcan un límite, ¿no? De tiempo posible en el cual podemos estar enfocados y prestando atención y un tiempo en el cual tenemos que también salirnos un poco de las pantallas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o decir algo. Eh, Parece que... eh, Yo lo que sí quiero es agradecer a la gente que está un viernes a la tarde conectados, escuchando, porque la verdad es un regalo también este tiempo, ¿no? Así que mientras vemos si hay alguna pregunta, eh, Agradecer esta cuestión de muchísimo, valorar, ¿no? agradecer muchísimo porque claro que sí, es como ponernos a construir un espacio de interacción, ¿no es cierto? Interpersonal, aunque no los veamos. Acá hay alguien que nos dice, bueno, gracias a ustedes, hermosa charla, gracias por compartir sus saberes, un placer escucharlas. Bueno, gracias. Muchísimas Alguien que dice ver gracias. al ser de forma holística, tal cual, ¿sí? Y no la parte, como hablábamos Ujú. antes al principio. Sí, Gracias por la claridad, nos dicen. Bueno, de verdad es como un compartir, ¿no es cierto?, virtual, porque sabemos que están ahí y de alguna manera nos sentimos también acompañadas en estas desde reflexiones, ya. porque como al principio, creo que todos y cada uno de nosotros podía dar una charla y puede dar una charla sobre esto porque nos vimos sometidos todos a experiencias impensadas, ¿sí? ¿Quién en 2019, si le preguntaban cómo te ves al año siguiente, que es una pregunta muy común que hacemos los terapeutas cognitivos, cómo se visualizan ustedes el año que viene? Nadie podía decir que el año que viene, que fue el 2020, íbamos a estar como estuvimos. Y que además hemos salido, y yo creo que los que tuvimos la fortuna de salir saludables y bien, vamos a estar realmente con muchas más herramientas para este nuevo futuro, ¿no es cierto?
eso creo. Sí, y que además, si este estado como de estar un poco más tranquilos y poder pensar todo lo que está pasando. Hace poco me llegó de una institución de Checar que trabaja con pacientes mentales severos, profundos. eh, lo que hicieron, ellos tienen como dos burbujas, ¿no? Y entonces Ujú, estos pacientes, que además han estado internados, muchos de ellos, y realmente, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en cuando, no sé, o en un geriátrico o en algunas instituciones entraba el virus y terminaban una cantidad de internados. Y lo que armaron fue como un lugar donde estaban las dos burbujas, pero separadas por un nylon, y tenían como espacio para brazos, ¿no? También, y se pudieron abrazar, y hay ujú, fotos de algunos de ellos abrazados con el plástico por medio, transparente, y llorando. Eh, ujú. Realmente creo que tenemos bueno, en este momento nos ha tocado vivir esta época y estamos viendo por todos lados momentos y situaciones que realmente pueden tocarnos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y desde ahí, como terapeutas, como pacientes, como seres humanos, ¿no? Estamos a veces normalizando situaciones que dentro de un tiempo nos vamos a dar cuenta que estuvimos en el medio de algo que eh, una experiencia Algo mundial muy fuerte, muy, muy muy fuerte. fuerte que movió los cimientos y que intuyo y lo siento para mi vida y para la vida de los que me rodean, que nos fortalece. No es que uno desearía entrar en un tsunami para fortalecerse, pero una vez que no está, bueno, sacar la mayor fuerza, la resiliencia, como llamamos nosotros, ¿no? Y creo que Sí, ahí es donde está el camino, ¿no? Porque bueno, no, evitar que la pandemia haya entrado en nuestras vidas no es posible, ¿sí? Ahora sí podemos, bueno, salir y encontrar nuevas herramientas y nuevas alternativas, este, y bueno, sin dejar de lado, por supuesto, el dolor, como vos decís, de muchos que perdieron sí, la personas cantidad, sí. que no iban a irse si no fuera porque estuvo el virus, ¿no es cierto? Sí, las personas Eh, que no pudieron hacer el duelo, la cantidad de duelos complicados. Eso Y está, entiendo que no lo vamos a negar, ¿no? volviendo a esto que vos decías, ¿no? De la película que parece como surrealista, parece como algo, ¿no? De la película donde el robot. Y bueno, yo tengo algunos pacientes que están con realidad virtual, haciendo actividad física con realidad virtual, no está tan lejos, pero creo que tal vez tenemos que, en esto que vos dijiste de enamorarse del robot, lo que tenemos que tener cuidado, y esto me parece que es una metáfora divina la de este libro que vos leíste, es no enamorarnos del robot, no enamorarnos de la tecnología. La tecnología simplemente es un medio para conectar mentes, para conectar espíritus, para conectar conocimiento, pero no nos enamoremos del robot, porque ahí está Les la prometo complicación, ahí está. que les paso el título del libro, porque les Está prometo que muy les paso. bueno. Bueno, Así me que, parece que bueno, termina el tiempo. Eh, Agradezco un montón. Gracias, Beatriz. sí, Eh, gracias por todos los Gracias mensajitos a todos los que estuvieron participando, de verdad lo disfrutamos mucho, ¿no? Espero que también lo hayan disfrutado y que haya valido la pena poner este tiempo de viernes en esto, ¿no? Sí, muchas Eh, gracias. Muchas gracias, bueno, Elena, muchas gracias, Uflo. gracias, Y bueno, Marian. Y gracias a la UFLO por disponer de este espacio e invitarnos a colaborar con estos temas. Gracias. muchísimas gracias para todos, ¿sí? Que estemos todos bien. Que estemos bien. Un cariño grande. Cariños.